Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a nuestras charlas que tenemos cotidianamente con ustedes a través de nuestras redes sociales. Es un gusto enorme estar con ustedes. Los invito, por favor, síganos, denos sus opiniones de todo lo que estamos hablando. La crítica es bien recibida, cualquier cosa que podamos hacer para mejorar. Estamos en las redes sociales, acuérdense que estamos en YouTube y Spotify en Creando Superhéroes. Estamos en Instagram, TikTok y Facebook en Sin Te Dice Cómo. Sigan nuestras páginas, denle like, porque dependiendo de lo que ustedes hagan es la importancia que podemos darle también a nuestras charlas. Entre más personas lleguen, muchísimo mejor. Hay muchísimos temas de qué hablar, pero yo creo que uno de los temas más interesantes es la gran controversia que tenemos actualmente respecto a dónde colocar a los niños con características Asperger. Hemos hablado mucho de autismo y vamos a seguir hablando de autismo porque es un tema, aparte de muy interesante, con muchos cambios dinámicos en clasificaciones, en subtipos que estamos encontrando. Obviamente eso nos va a ser muy importante porque el tema que vamos a tratar de hoy es Asperger. ¿Debe estar en la clasificación internacional en el espectro autista, sí o no? ¿O debería de estar en una clasificación diferente? Déjenme decirle que eso de las clasificaciones es algo que va cambiando desde 1834, que empezaron a formarse sociedades médicas y empezar a agrupar enfermedades, grupos de personas, científicos que estudiaban los temas. El espectro autista fue por ahí más o menos como en 1943, que el doctor el 44 fue el doctor Hans, pero el doctor Leo Kraner fue en el 43 que describió a este grupo de pacientes con ciertas características en su neurodesarrollo, estereotipias, manías, problemas sociales, problemas de comunicación. A partir de ahí se empezó a generar una dinámica muy interesante a nivel mundial de dónde colocar los diferentes subgrupos. En 1944 el doctor Hans Asperger, un pediatra suizo, obviamente hizo la siguiente subdivisión del grupo de jóvenes con problemas de comunicación, con problemas de socialización, con manías y con una característica muy interesante: aprendían mucho, aprendían muy bien de los temas que les parecían interesantes. Y obviamente el doctor Hans Asperger en ese tiempo les llamó mis pequeños profesores. No fue hasta 1994, en las nuevas clasificaciones, que en el DSM-4 revisado se puso el espectro Asperger a un lado del espectro autista, o sea, como patologías más o menos parecidas. No fue más que ahora en el 2013, o sea, ni tan rápido, hace como 10 años, que se clasificó el espectro Asperger y se metió dentro del cajón del espectro autista. O sea, ya todos se fueron al mismo cajón. Entonces, ahora le puedes decir a un niño con características Asperger que es un autista, como le puedes decir a un autista típico. Y eso ha generado una gran controversia en las familias porque hay que explicarles los diferentes subtipos que existen de esta patología. Algunos problemas, por ejemplo, dentro de las clasificaciones del DSM-5, por ejemplo, el síndrome de Rett, que es un autismo infantil grave que solo se presenta en niñas, que se acompaña en algunos casos de convulsiones, de retardo mental. A este grupito me lo sacaron del espectro autista. ¿Por qué lo sacaron? Porque solo son 2 genes los que se ven alterados. Entonces dijeron, como solo son 2 genes los que se ven alterados, vamos a sacarlos de aquí y los vamos a poner en el cajón de enfermedades genéticas,
como el síndrome de Down, como una enfermedad cromosómica. Entonces, así es como te toman las decisiones. No es porque ya no son autistas, no es porque ya no son Asperger. Pero hay otra clasificación también muy importante. El DSM-5 lo realiza la Academia Americana de Pedopsiquiatría y es la que norma y dicta las conductas de cómo clasificar dentro de ese manual. Pero el CIE, o el control de enfermedades a nivel mundial, que es el CIE-10, actualmente todavía tiene a Asperger separado. Entonces, eso nos puede generar una situación de controversia de dónde lo vamos a colocar dentro de un proceso de clasificación o qué nombre le vamos a poner. Actualmente, lo que antes conocíamos como síndrome de Asperger se puso dentro del cajón del espectro autista de alta funcionalidad. Pero, si yo recuerdo anteriormente, el espectro autista de alta funcionalidad se le denominaba grupo Savant. ¿Cómo eran estos jóvenes? Solo tenían una habilidad extraordinaria. Una habilidad, no sé, podía ser numérica, podrían de memoria o una memoria fotográfica extraordinaria. Pero aparte de esa habilidad, el resto de su comportamiento era lo de un autismo típico normal. El espectro Asperger es diferente en esta situación. El espectro Asperger tiene preferencias de temas. Tiene temas muy importantes que le gustan. Por ejemplo, quiere saber de los planetas, del sistema del universo. Y aprende muchísimas cosas sobre el universo, no porque tenga una habilidad sobresaliente de manera natural, sino porque se empeña tanto en el tema que lo aprende de una manera extraordinaria y además tiene un procesamiento de memoria o almacenamiento de memoria muy amplio, pero es porque prefiere el tema. Pero el resto de actividades también puede ser diferente al autismo típico. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes niveles o grados de afectación dentro del espectro Asperger. Los niveles muy ligeros, nivel del 1 al 5, podremos ponerle como clasificación, son altamente funcionales, pasan desapercibidos, van a las escuelas, van a las universidades, son un poco raros en el comportamiento social, les cuesta trabajo adaptarse socialmente, pero pueden hacerlo, aprenden de una manera adecuada, pueden socializar, pueden casarse, pueden tener hijos, pueden hacer una vida normal. Los Asperger muy intensamente afectados pueden ser más evidentes. ¿En qué notamos esto? Déjenme decirles que yo en 44 años de experiencia me he dado cuenta que cuando el joven con características Asperger cambia de tema periódicamente, no sé, un tiempo le gustaron los dinosaurios, unos meses, luego después le gustaron los vehículos de motor, luego le gustaron los aviones, luego los trenes, fue cambiando de tema y entre más cambian de tema nos damos cuenta que su nivel de afectación es mucho más ligero. Es más severo el espectro conforme estos jóvenes tienen un tema y siguen en ese tema por años, y es el único tema que manejan. Y eso los hace un poco más complicados, más si su tema no es un tema interesante. Por ejemplo, tengo un joven que ya va a ir a la universidad, pero lo conozco desde que estaba en el preescolar y su tema siempre ha sido los muñequitos de Disney, pero su tema es la psicología de los personajes de Disney. Y hasta la fecha, ya terminando la preparatoria, es su único tema. Entonces él entra a mi consultorio y él cree que está conversando porque el Asperger tiene conversación de una sola vía.
Él habla y tú escuchas. Y llega y me dice, ¿tú sabías, doctora, que Daisy no se ha casado por esto y por lo otro y por aquello? Y entonces el pato Donald vive con sus sobrinos por no sé qué tantas cosas. Pues no es un tema muy interesante, ¿no? No es un tema muy interesante. Entonces, por lo tanto, socialmente me lo aíslan mucho porque empieza a hablar de su tema. Él jura que está platicando, pero habla de su tema. Entonces, yo le doy 5 minutos de que me hable de su tema y él está feliz hablando del tema. Y entonces yo intento cambiar el tema a, bueno, entonces ahora platícame cómo te va en la escuela. Y se levanta enfadado y dice, da un golpecito en la mesa y dice, madre, vámonos. La consulta ha terminado. Y se levanta y se va. Y cuando llega a la puerta le hago otra pregunta de los personajes de Disney, se regresa muy contento y me vuelve a platicar de su tema. Entonces, estamos hablando de un nivel severo que dificulta mucho el proceso de socialización. Tengo otro chico que su tema es maravilloso, es el fútbol, nunca ha tocado una pelota de fútbol, pero sabe todo de fútbol. Entonces, como el tema fútbol en la secundaria es muy socorrido, es muy preguntado, siempre recurren a él para testificar que alguna situación de lo que están platicando es verdad o no. Y entonces le preguntan, ¿verdad que en el mundial de no sé qué tal fue Alemania quien ganó? Y él dice, no, fue tal país y fulano metió tal gol y lo metió a tal minuto. Entonces, obviamente dependemos mucho de los temas de preferencia, el que socialmente pueda ser adaptable o no este joven con características Asperger. Pero si su nivel no es tan alto, varía mucho sus temas y sabe de diferentes temas, probablemente puede ser interesante. Y yo veo que cuando las personas con características AS, así les llamo ya, con características AS, entienden de qué se trata, buscan un tema. Por ejemplo, yo tengo una hija con características Asperger, ya es adulta, ella le encanta leer y se dio cuenta que el tema de la astrología es un tema muy socorrido como para conversación social. Y entonces ella se aventó 3, 4 libros de astrología, de ascendentes y descendentes y el sol en no sé dónde y la luna no sé dónde más. Y entonces yo me he dado cuenta, ella no se ha dado cuenta, pero yo veo que cuando llega y conoce a alguien, lo primero que hace le dice, hola, mucho gusto, soy, y le dice su nombre, y le dice, ¿tú de qué mes eres? Y es lo primero que les pregunta. Y ya las personas dicen, pues yo soy de mayo, yo soy de junio, tú eres de tal signo. Y las personas inmediatamente se interesan, y dice, ¿pero a qué día naciste? Y entonces empieza la conversación. En realidad es una conversación guiada por una joven con características AS que ya se dio cuenta cuál es uno de los temas interesantes para las personas y de esa manera ella se siente involucrada. Con esto, ¿qué quiero decir? Que los jóvenes dentro del espectro autista de alta funcionalidad Asperger son totalmente involucrables y socialmente adaptables a una sociedad de personas neurotípicas. Hablando ahora de neurodiversidad y los neurotípicos. Entonces, el Asperger sí puede ser adaptable a una cuestión de actividad con las personas neurotípicas, más si tiene los temas adecuados, se puede involucrar y puede pasar desapercibido. En cambio, un joven de verdad con características de autismo de alta funcionalidad solo sabe hacer lo que sabe hacer. Si sabe hablar de números, solo va a hablar de números. Y entonces le preguntas, por ejemplo, tengo un joven que es un autista típico, tipo Savant, y yo le pregunto, es un joven que vive en California, y él tiene 3 habilidades, solo 3 habilidades. Una, le preguntas, yo le digo la habilidad de almanaque. O sea, ¿qué pasó el 18? ¿Qué día fue el 18 de junio de 1745? Y él inmediatamente te dice, fue jueves, y te puede decir algún acontecimiento importante que haya pasado
en esa fecha. Entonces dices, ¿cómo le hace? No lo sé, debe tener alguna formulita ahí, pero de ese tema a generar un proceso de conversación o generar una comunicación con los demás, no lo va a hacer. Y la otra es un cartógrafo, o sea, puede hacer dibujos después de ver una población, una ciudad o un mapa. Él te puede volver a hacer el mapa de una manera muy eficiente y muy detallada. Pero de esos dos temas lo sacas y su comportamiento es un autismo típico. Un joven con características Asperger en un nivel de moderado a leve puede ser totalmente adaptable desde un punto de vista social. Y esto nos ha generado un proceso de controversia. Lo vamos a declarar un proceso de discapacidad porque está en el espectro autista. Lo vamos a declarar incapaz de saber tomar decisiones de vida, decisiones profesionales a un joven dentro del espectro Asperger, porque en realidad lo pueden hacer. Pueden casarse, pueden tener hijos, pueden tener un trabajo, pueden terminar una carrera. Ahí eso es algo que desde el punto de vista social tenemos que considerar. Recientemente acabamos de publicar un artículo en la revista de ciencias, una revista de ciencias que si ustedes quieren después le pasamos el link para que lo puedan revisar en sus redes sociales, hecho por su servidora, la doctora Araceli Solís, y dos investigadores, un investigador de la Universidad de Guadalajara, el licenciado Lai, y una investigadora de la Universidad de Nayarit, la licenciada Nancy. Ellos son investigadores en educación y me ayudaron a procesar y hacer toda esta información de una manera que pudiera ser llegada a la mayor cantidad de personas para que entendamos que el espectro Asperger es único, de verdad. No cabe totalmente en el espectro autista. Yo cuando tengo jóvenes con características AS, tengo que explicarles a los papás por qué están en el espectro autista. Pero también es su decisión si quieren compartir o no compartir el nombre del diagnóstico. Eso es una protección que te da la ley, que te da la Constitución de los Estados Unidos mexicanos para decidir si tú quieres que se tenga escrito ese diagnóstico o no. Y a veces lo tenemos que narrar el cuadro clínico y le tenemos que poner un nombre un poquito diferente porque es prioritario la condición del ser humano individual a que tenga derecho a tener la privacidad que necesita sobre sus características de neurodesarrollo. Eso es algo que debemos de considerar todos si realmente podemos considerar el espectro Asperger como una discapacidad, como una diversidad en el neurodesarrollo o como una minoría social. ¿Por qué como una minoría social? La Organización Mundial de la Salud dice que el 6% de la población mundial tiene características AS. Entonces, tomemos en consideración la cantidad de personas que tienen este diagnóstico o que no lo tienen, que tienen estas características y que van por el mundo ahí, que las consideramos un poco diferentes en cómo actúan, en cómo se comunican, en cómo desarrollan sus habilidades sociales. Pero obviamente ahorita con la situación de los cambios en los factores de comunicación, pues yo les digo que todos, cada uno de nosotros nos estamos convirtiendo cada día en más personas con aprendizaje de comunicación con características Asperger. La mayoría de nosotros ya no hablamos por teléfono, texteamos. Ya no mandamos un mensaje, mandamos un emoji. Y eso hace los jóvenes con características AS. Por ejemplo, se puso muy de moda por ahí en 1999, cuando personas con alta funcionalidad dentro o con alto perfil social empezaron a declararse que estaban dentro de este comportamiento, de este grupo social. Teníamos, por ejemplo, a Bill Gates de Microsoft, ¿okay? Teníamos a
Job, el de la manzanita. Teníamos artistas, teníamos pintores, teníamos músicos y bromeo, le digo, el único deportista Asperger que conozco, Messi, porque parte de sus características de neurodesarrollo de los jóvenes no les encanta el ejercicio y el deporte, ¿sí? Por lo tanto, porque tienen problemas de coordinación motora gruesa y fina. Escriben feo y lo que le sigue de feo, tienen disgrafia. ¿Por qué? Porque tienen tono muscular bajo en sus manos y no les encanta escribir y ellos son muy prácticos en forma general. ¿Para qué escribo si puedo apretar un botón y le puedo dictar al teléfono lo que quiero, ¿no? ¿Para qué escribo si tengo una computadora que puedo escribir a través de un teclado y lograr un texto bastante decente? Entonces, estos jóvenes son prácticos hasta cierto punto para minimizar las condiciones de neurodesarrollo que no los hace habilidosos. Yo el único deportista que conozco con características AS es Messi y es bastante bueno. Entonces, obviamente es entender. Y fíjense que yo tengo ejemplos aquí. Tuve un bebé que cuando tenía como 4 años tenía características de autismo, pero iba que volaba para las características Asperger. Y yo hablé con la mami y le dije, extraoficialmente, este niño tiene estas y estas características, se va a comportar de este tipo. Y la mamá me pregunta, ¿qué tipo de terapia tengo que poner? Mételo a actividad deportiva, haz actividad de coordinación motora fina, enséñalo a leer y enséñalo a escribir. Y el niño, a los 2 años de que lo estábamos viendo, el niño ya no tenía tan fuertemente marcadas las características. Aprendió a leer, aprendió a escribir. No escribía hermosísimo, pero escribía bastante bien, porque me dijo la mamá, eso que usted hizo me ayudó mucho, el poder prevenir cómo va a ser el neurodesarrollo de mi hijo y poder incidir o poder estar dentro, trabajar a través de su neuroplasticidad, o sea, de la capacidad que tenía en el cerebro para adaptarse, para aprender a hacer las cosas que actualmente nada más se ve como si fuera un niño sobresaliente. ¿Por qué? Porque aprendió de dinosaurios, aprendió de delfines, tenemos paleontólogos, tenemos antropólogos, tenemos niños que tienen características muy interesantes de temas que les encanta, que almacenan en su cerebro porque tienen una memoria súper extraordinaria. Entonces, esto desde mi punto de vista como neuróloga pediatra me genera un conflicto. A la hora de dar un diagnóstico. No me siento todavía capaz, a pesar de que el manual salió en el 2013, de decirle su hijo es autista, cuando en realidad no me cubre todos los criterios de un autismo típico. Entonces me tomo un poquito más de tiempo en explicar por qué, pero les digo que oficialmente estamos dentro del cajón del autismo. O sea, es lo que dicta el manual. Pero eso probablemente en algún momento dado pueda salir de ese cajón y le podamos poner un cajoncito aparte, por un lado, porque sí comparten rasgos, ¿sí? Tienen problemas de comunicación, pero de diferente manera. El autista, en forma general, 30% no van a hablar. Hagamos lo que hagamos. Los Asperger, todos hablan. El autista, 25% va a tener convulsiones. El Asperger tendrá convulsiones como la población general, con el mismo nivel de incidencia. El autista tiene estereotipias, ¿sí? Aplaude, manotea, brinca, salta, camina en puntas, gira. El Asperger es coleccionista. Colecciona carritos, colecciona dinosaurios, colecciona llaveros, colecciona. Se parecen, pero no es lo mismo. Tienen quizás el mismo origen, pero al final tienen un comportamiento totalmente distinto. Entonces, hay que considerarlo todavía como un tema de debate y eso es realmente lo que yo traté de hacer
en el artículo que publicamos en una revista de circulación internacional, que afortunadamente después de la revisión no la aceptaron, no le hicieron ningún cambio a nuestro artículo, tal como nosotros lo procesamos. Así fue publicado. Es un artículo muy largo, pero donde fundamentalmente hacemos una reflexión de si realmente los jóvenes con características Asperger son autistas verdaderos típicos de alta funcionalidad o tienen un comportamiento neurobiológico distinto. Sí pertenecen a la neurodiversidad, pero desde mi muy particular punto de vista clínico, ¿sí?, tienen una diferencia significativa con los autistas típicos. Entonces, esto para los fines profesionales, yo les digo a mis compañeros, traten de ser un poco más amplios en la información que le das, porque hay niños que llegan conmigo con el diagnóstico de autismo, pero que no les explicaron porque eran diferentes a los otros autistas y no están conformes los papás porque observan, porque nos quedamos cortos con la forma de informarle a nuestros pacientes de por qué tienen ese comportamiento, qué esperamos de este comportamiento, considerando, por ejemplo, que los jóvenes Asperger, su peor momento es la etapa de la secundaria, cuando ya no tienen a los papás por un lado para hacer las adecuaciones sociales que hacíamos cuando estaban en la primaria, porque cuando estaban pequeños, mamá le decía, di con permiso, despídete de tu abuelita, dale un abrazo, dile hasta luego, y los niños hacían las cosas no porque lo entendían, pero seguían la indicación. Pero en la secundaria son niños que están solos, que van a tener que buscar su identidad, quieren pertenecer a un grupo social y no saben cómo hacerlo, y eso les genera ansiedad, les genera depresión, y a veces tenemos problemas muy serios. Ya para finalizar, déjenme decirles que tengo una anécdota de que hice un diagnóstico en un joven de 35 años. ¿Por qué? Porque su hermanito era mi paciente y entré en una situación de emergencia de alto riesgo porque estaban en situación de ideación. Lo tuve que ver en un domingo, hablé con él, me di cuenta que era un joven con características Asperger. Le hice y le apliqué las escalas de validación, le expliqué qué era y él me dijo en ese momento que por fin entendía quién era y por qué no encajaba, que él sentía que no tenía por qué estar, que qué hacía en este planeta porque no encajaba con los neurotípicos, entendió por qué y el cómo de su comportamiento, le manejamos un antidepresivo, entendió, le dimos terapia con un psicólogo y ahora es un joven maravillosamente adaptado, ya tiene novia, ya le dijo a la novia cómo es, que era una persona muy sincera, muy franca, que hablaba siempre directamente con la verdad y que si alguna vez se sentía ella ofendida, pues se lo dijera para poder cambiar algunas cosas. O sea, eso es realmente lo impactante del diagnóstico. Muchos Asperger están todavía no diagnosticados, que van por el mundo ahí como raros socialmente, pero que no saben qué está pasando con ellos. Hay que ayudar. La neurodiversidad y los neurotípicos vivimos en este planeta y tenemos que aprender a adaptarnos a vivir todos en conjunto. Este tema se los dejo como un tema que yo le llamo tema gancho. Pídanos hablar más, hay que hablar más. Entre más personas con características se nos unan y nos digan sí, no, estoy de acuerdo, creo que sí, sí soy o no soy un discapacitado, sí o no, encajo socialmente, sí me gustaría ser considerada como una minoría social. Me encantaría escuchar sus comentarios. Recuerden, Instagram, TikTok, Facebook, Sin Te Dice Cómo, y en YouTube y Spotify, Creando Superhéroes. Síganos, estamos de verdad a sus órdenes. Soy la doctora Norma Araceli Solís, neuróloga pediatra. En cualquier cosa que podamos comentar con ustedes, me encantaría poder charlar una vez más. Hasta luego.